Hola, hola, ¿cómo les va? Aquí estoy. Este es mi primer video. Quisiera compartirlo con ustedes. Es una nueva experiencia para mí. La verdad es que todo esto de la cuarentena está representando un gran reto y yo creo que para todos, ¿no? Y en este caso para mí, pues, digamos que se me ocurrió hacer algo diferente para tratar de acercarme a ustedes, ya que pues físicamente no puedo por la distancia y más allá de la distancia de la ciudad en la que me encuentro, pues aunque estuviera yo en Pachuca, pues tampoco podría estar cerca, ¿no? Cada uno en su respectiva casa y bueno, esta es una forma de conectarnos y de acercarnos y de compartir cosas nuevas, cosas diferentes, pero también digamos que cosas productivas, ¿sale? Uno de los temas que me sugirieron, que me pareció interesante, es la tolerancia a la frustración en niños y en adultos para pues enfrentar todo esto que está pasando con la cuarentena. Y me parece muy interesante porque el aislamiento está representando muchas cosas, lo estamos cada uno de nosotros viviendo de formas muy distintas, pero una de las, digamos, de los efectos en común es justamente la frustración en todos los sentidos, o sea, hablando desde las actividades que tenemos que hacer en casa con respecto a los niños, más las actividades propias de la casa, más el trabajo, en fin, todo lo demás. Entonces, pues me parece algo interesante. Ahora, antes de trabajar, digamos, con el tema propio de la tolerancia a la frustración, hay que revisar en realidad cuál es el origen de la frustración, por qué una persona podría estar cayendo en la frustración, o sea, cuál es el origen. Y el origen es muy particular y además este tema, digamos, o lo que les voy a compartir a continuación se puede aplicar prácticamente en todo. Y una de las cosas de los factores en común tiene que ver con el yo. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense un círculo, digo, les voy a poner una imagen, pero imagínense en el centro un círculo donde diga yo, muy grande, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una persona se centra en el yo? Es decir, que estoy viendo una circunstancia desde mi punto de vista y desde cómo a mí me está afectando y cómo le afecta a los demás, pero en función a mí. Es decir, ¿qué pasa si yo estoy preocupada porque alguien no está siguiendo las medidas de contingencia, no está cuidándose, etcétera, y entonces me angustia? Pero muchas veces, no digo que siempre, el 100% de los casos, pero muchas veces esa angustia tiene que ver con eh, esa persona no lo está haciendo y de qué forma me puede afectar a mí. Seguimos en el yo. Entonces, otra de las cosas que genera es preocupación. Cuando yo estoy preocupado por alguien más y a mí me está doliendo, a mí me está generando miedo, a mí me está generando angustia, entonces seguimos centrados en el yo. ¿Qué pasa cuando alguien hace algo y a mí me molesta? Lo estoy tomando personal, ¿no? En México existe un término para eso que es estar sentido. Es que estoy sentido porque fulanito, o estoy sentido porque fulanita me dijo, o hizo, o no hizo, en fin, ¿no? Todo eso comparten el mismo origen, que es estar centrado en el yo. Y esto tiene que ver muchísimo desde que nacemos. Es muy curioso, pero cuando un bebé nace, entonces, ¿qué es lo que, cómo le hace para hacernos saber que tiene miedo? Pues llora. Y si tiene hambre, llora. Y si tiene sueño, llora. Y si está haciendo
si necesita que lo carguemos o si tiene frío, pues llora, en todo momento llora. Entonces hay que, los niños aprenden muy, muy, muy rápido a qué hacer, qué tipo de cosas hacer para que papá, mamá, la nana o quien sea que esté cerca de nosotros nos preste atención. Entonces, eso con el paso del tiempo se va convirtiendo, por ejemplo, en berrinches, ¿no? Y bueno, hay tipos de berrinches y hay tamaños, ¿no? O sea, hay dimensiones en eso, pero en realidad tienen como propósito llamar la atención, es decir, al yo. Un bebé no está realmente pensando en si su mamá eh, está cansada o no, o sea, simplemente él sabe que él tiene hambre y ya, o sea, no le importa todo lo demás porque no sabe, o sea, no lo logra distinguir. El chiste es que con el paso del tiempo nosotros vamos desarrollando esa capacidad de hacer berrinches y de estar centrados en el yo, pero de formas, entre comillas, más sutiles. Digamos que vamos perfeccionando ese arte, porque cuando los niños son pequeños, pues se van convirtiendo en unos muy buenos manipuladores, ¿no? Pero conforme van creciendo, pues o sea, llegamos a ser adultos cada vez, digamos, mejores manipuladores, ¿no? Entonces, otra cosa que genera el estar centrado en el yo es el control, es la necesidad de estar controlando todo. Entonces, mis hijos tienen que ir a la escuela y aprender tal cual cosa, y a los 5 años tienen que saber una cosa, y a los 10 tienen que saber otra, y a los 15 otra, y necesito saber que el método que están utilizando en la escuela es el perfecto y es el adecuado, y la alimentación. Entonces llega un punto en el que todo gira alrededor del control y necesito controlar todo o lo más posible. Y esto, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo mismo, ¿no? Que está generando necesidad de control. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ¿qué sucede? La frustración. Entonces, ahí el origen real de la frustración. O sea, si las cosas no están saliendo como yo quiero, si la profesora no me está dando la calificación que yo siento que merezco, si mi papá no me trata como yo quiero, o no me compraron el juguete, o no me dieron el ascenso, o no me están pagando lo suficiente, o lo que yo considero que es suficiente o no, o lo justo, etcétera, viene la frustración. Y en realidad es esa necesidad de mantener el control. ¿Y cómo se puede aplicar esto del control en eh, todo esto de la contingencia del COVID-19? Pues muy fácil, no tenemos control. Entonces la forma de controlar es me estoy aislando, la forma de controlar es me estoy lavando las manos a cada rato, en fin, ¿no? O sea, una serie de medidas de contingencia, que tampoco estoy diciendo que esté mal hacerlo, que quede claro, ¿no? Sino a lo que me refiero es como esa necesidad de controlar todo, y cuando no se puede controlar, pues entonces genera mucho miedo, genera mucha angustia y muchísima frustración. Cuando los niños están haciendo algo y no les sale su experimento como ellos quisieron, entonces se frustran terriblemente. Y nosotros como adultos necesitamos enseñarle a los niños a ir, digamos, aceptando que las cosas no siempre van a ser como ellos quieren, que no pueden controlar todo, porque si no, de adultos de verdad genera cosas terribles, o sea, genera muchísimo daño, genera muchísimas enfermedades, justamente por la pérdida de control y por ese esfuerzo tan grande que se hace por mantener el control. Y eso se ve en todo, o sea, se ve desde cómo estoy controlando mis gastos, la, el, cómo estoy lavando los platos, cómo se está sucediendo todo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy desgastante. ¿Qué sí puedo hacer?
en estos casos, ¿no? O sea, ¿de qué forma puedo, digamos yo, hacer cosas para pues tranquilizarme, ¿no? Y junto conmigo, pues ayudar a nuestros hijos a que se calmen. Uno es la respiración consciente. ¿En qué sentido? Detenernos, o sea, literal, detenernos y eh, tomar conciencia de cómo estamos respirando, inhalar profundamente, sostener lo más que se pueda y exhalar muy lentamente y lo más profundo que se pueda por la nariz. Inflando la pancita cuando se inhala, desinflando la pancita cuando se exhala. Esto nos va a ayudar a calmarnos, esto nos va a ayudar a oxigenar nuestro cerebro, esto nos va a ayudar de muchísimas formas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La contemplación. La contemplación es algo que no siempre se utiliza, sobre todo en Occidente es algo que no se ha fomentado, y es algo que nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, salirse al jardín, recostarse y ver las nubes, ¿no? Y simplemente observar, contemplar, ver si pasa un pajarito, cómo se van moviendo las nubes, si le encuentro alguna forma, pero al principio es simplemente contemplar y ya. La otra es observar una planta, una flor, lo que sea que tengamos, ¿no? Observarla y simplemente observar el color. Poco a poco podemos tomar las hojas, el tallo, la flor, ¿no? Los pétalos de la flor, con sumo cuidado y sentir la textura y tratar de conectarnos. Generar esa conexión nos trae inmediatamente al estar aquí y ahora. La frustración procede de esa necesidad de controlar. Cuando nosotros nos rendimos a que no hay un control, aunque no lo necesito realmente, o al menos no al 100%, entonces me relajo y puedo empezar realmente a disfrutar lo que está sucediendo, a disfrutar lo que sí tengo, a disfrutar lo que sí hay. Y así va siendo mucho más sencillo. Ese tipo de ejercicios con los niños ayuda mucho y nosotros como adultos, bueno, mucho más. Les tengo unos decretos que preparé para que les ayuden y les voy a poner la imagen, pero dice así: suelto el control sin miedo y fluyo con la vida. Me adapto a los cambios con gracia y facilidad. Soy flexible ante las cosas que salen diferentes a como yo quiero que sean. Me conecto con la fuente con gracia y facilidad. ¿Y a qué me refiero con la fuente? Cuando digo con la fuente me refiero a esa parte divina que habita dentro de cada uno de nosotros. Para algunos le llaman Dios, otros les llaman chispa divina, y esto no tiene que ver con religión, en realidad tiene que ver con cómo nos concebimos a nosotros y cómo me conecto con mis sentimientos más profundos, los más honestos, los más verdaderos, los más hermosos y maravillosos. Ahí se encuentra la fuente. Ojalá que este video les ayude. Eh, no espero que les guste necesariamente, quizás sí, quizás no, no lo sé, pero que nos demos esa oportunidad de escuchar, y cuando digo nos demos esa oportunidad me estoy incluyendo, por supuesto, porque para yo poder preparar este video estoy así como, híjoles, esto me está fallando, lo estoy diciendo pero no lo estoy haciendo al 100%, esto ya se me había olvidado, en fin, ¿no? Entonces es bien importante tener presente todo eso. Los quiero mucho y gracias. Bye bye.